Zacarías, los últimos tres capítulos, capítulo 12, 13 y 14. Para los que no traen el seguimiento del estudio de Zacarías, quiero un poquito recordar o alimentar, ¿verdad?, el conocimiento. Zacarías es el penúltimo de los profetas, tanto aquí en el orden que está en el Antiguo Testamento, como en el tiempo de su profecía. Malaquías fue el último profeta y así aparece en el Antiguo Testamento como el último libro del Antiguo Testamento. Zacarías también fue el precededor, o algo así se dice, de Malaquías, o sea que antes de Malaquías estaba Zacarías y, y antes de Zacarías estaba Ageo. Zacarías, exactamente así como está ordenado aquí en la Biblia, así fueron sus profecías. Ageo, Zacarías y Malaquías fueron profetas en el momento del exilio, unos años antes del exilio, del regreso de Judá a reconstruir la ciudad el templo, estaba profetizando Ageo. Zacarías profetiza exactamente en los primeros años, cuando ya se estaba construyendo el templo. Y Malaquías cuando ya habían terminado la construcción, al igual que Zacarías. El libro de Zacarías está dividido en dos partes. La primera parte la componen los capítulos 1 al 8, que fueron escritos por Zacarías cuando era joven, al recién llegar, digámoslo así, después del cautiverio. Y los capítulos 9 al 14, que los escribió siendo ya un anciano, ya cuando Malaquías había empezado su ministerio. Los capítulos del 1 al 8 encierran tres temas principales: un llamado al arrepentimiento al pueblo de Judá, y luego hay 8 visiones nocturnas que recibió Zacarías, y también aparece un, una, ¿cómo decirles? Una coronación del sacerdote Josué, que está tipificando a Cristo en el milenio. Los capítulos 9 al 14 está hablando exclusivamente de profecías, profecías que algunas de ellas se cumplieron en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, y la mayoría de ellas que se van a cumplir, que ya se están cumpliendo, porque recuerda, hermanos, que estamos a las puertas del rapto de la iglesia. Y después del rapto, usted sabe, la boda del Cordero, allá arriba, eh, o en el lugar donde el Señor lo requiera, ¿verdad? Y, y luego la gran tribulación o la tribulación, 7 años aquí en la tierra, 3 años y medio de paz, y luego los subsiguientes 3 años y medio donde el anticristo va a sacar las uñas. Y Zacarías está profetizando también parte del final de la gran tribulación y el retorno de Jesucristo, es decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y está profetizando también el inicio del gran reinado de nuestro Señor Jesucristo, el milenio, los 1000 años. Entonces vamos a hablar ya sobre los últimos capítulos de Zacarías. Si usted tiene alguna pregunta, eh, puede hacérmela en el chat y posteriormente yo se la estaría contestando, porque ahorita quizás no podríamos contestar las preguntas, pero si usted tiene alguna duda sobre algún término, alguna palabra o algún evento, puede preguntarme y con todo gusto yo voy a orar y voy a pedir al Señor que me dé la respuesta adecuada a su pregunta. Capítulo 12 de Zacarías.
liberación futura de Jerusalén. Yo espero, hermanos, que ustedes hayan leído todo el libro de Zacarías, porque la verdad, eh, mientras más leemos, más conocimiento hay en nuestra mente y más podemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 12. Está conmigo, ¿verdad? Los 20 que están conectados ahorita. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu el hombre dentro de él, ha dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá, primero para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Vamos a leer hasta ahí, y en su momento vamos a leer quizás los siguientes versículos. Qué palabras más alentadoras para un pueblo escogido que ha sufrido durante toda su existencia. Por supuesto, el sufrimiento de Israel en sus dos reinos, porque los que han seguido estos estudios sabrán, o los que han leído la palabra de Dios o han estudiado en otros momentos o en otros lugares, saben que el pueblo de Israel se dividió en dos. Y el pueblo del norte, el reino del norte, fue llevado cautivo un poquito más de 100 años antes que el pueblo del sur. El pueblo del norte se llamaba Israel y fue llevado cautivo por Asiria, que los dispersó por toda la tierra. Y Judá fue llevado cautivo por Babilonia durante 70 años. Y esto previo a todas las guerras y a todos los imperios que desde que Israel tomó posesión de la tierra prometida, siempre fueron asediados por todos estos pueblos de alrededor, los moabitas, los de Amón, inclusive los egipcios, Asiria, Babilonia, los moradores de Gaza, los de Tiro y Sidón, todos estos que prácticamente eran pueblos cananeos o filisteos. Siempre fueron asediados el pueblo de Israel, y hasta hoy en día nosotros escuchamos las noticias de cómo los palestinos tiran cohetes, no de esos cohetillos que nosotros reventamos en Navidad, ¿verdad? Sino que misiles, llamémosle así, misiles, y ahí está siempre la amenaza de Irán, especialmente Irán, inclusive Siria, siempre están amenazando con atacar a Israel. No lo hacen porque todavía no es el tiempo. Pero estas palabras nos llenan a nosotros de esperanza, porque
aparte de que Israel es el pueblo escogido, nos llena de esperanza porque nosotros, los redimidos con la sangre de Cristo, los que no somos judíos, estaremos en las bodas del Cordero después del rapto y vendremos en la segunda venida a cumplir esta palabra que acabamos de leer. Vendremos juntamente con nuestro Señor Jesucristo a defender a Israel. Israel, después de la gran tribulación, será sitiada una vez más. ¿Por qué digo una vez más? Porque si usted ha leído la Biblia, se puede dar cuenta que Israel fue sitiada en varias ocasiones. Tanto así que en uno de los pasajes de la Biblia, podemos, en el libro de los Reyes y en las crónicas también se menciona que hasta querían comerse a sus hijos, o sea, se estaban convirtiendo en caníbales porque ya no había alimento, porque estaba sitiada la ciudad. Entonces, en la gran tribulación, al final de los 7 años, Israel, Jerusalén será otra vez sitiada. Pero ahí viene esta palabra de esperanza, palabra profética que se va a cumplir. Y al final de la gran tribulación, cuando ya Israel esté sitiada, Dios intervendrá y destruirá a los enemigos de Israel en su segunda venida. Ahora, esta defensa de Jesucristo y nosotros que vendríamos como guerreros con él, será llamada la guerra de el Armagedón y será en el valle de Megiddo. Megiddo queda a unos 90 kilómetros al norte de Jerusalén, en Galilea prácticamente, en el área de Galilea. Ahí será esta gran guerra, ahí reunirá al Señor a todos los enemigos de Israel y ahí los vencerá. Nosotros podemos ver esas profecías también en el libro de Apocalipsis. Usted puede leer Apocalipsis. Algunos creen que esa será la tercera guerra mundial. Algunos están diciendo que esta pandemia es la tercera guerra mundial. Independientemente si es o no la tercera guerra mundial, lo que conocemos nosotros en la Biblia como la guerra de Armagedón, que Jesucristo va a venir a rescatar a su pueblo, vendrá a rescatar a su pueblo. Y aquí toda esta palabra que nosotros hemos leído y la que continúa en el capítulo 12 es promesa que Dios va a cumplir a su pueblo. La gloria sea para el Señor. En el versículo, del versículo 10 al 14, que no lo hemos leído, ahorita lo vamos a leer, habrá un arrepentimiento de los judíos por haber crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará. Cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres, y por sí, los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. En otras palabras, aquí está diciendo que los judíos se van a convertir, pero más adelante vamos a ver que no van a ser todos los judíos. Siempre va a haber alguien que no se arrepiente, que no va a creer. Y ahí vamos a verlo más adelante. Dios responde y responderá el clamor de su pueblo. Y los judíos se lamentarán haber crucificado a Jesús.
y habrá arrepentimiento. Como lo acabamos de leer, ¿verdad? Dice que se volverán a Dios, orarán, harán llanto, y aquí menciona como el llanto de Adadrimón. Esto es un recuerdo o está mencionando este momento, y aquí por aquí lo anotamos, Adadrimón. Esto es algo, ¿cómo decirles? Este llanto fue cuando Egipto en el año 609 antes de Cristo, Egipto mató a Josías. Y esto sucedió en el valle de Josafat, que es el mismo valle de Megiddo. Y ahí hubo tanto llanto que dice la palabra de Dios en Zacarías que así de esa manera como hubo llanto en esa etapa de la historia de Israel en Adadrimón. También dicen que Adadrimón era la unión de los dioses de guerra de Egipto y era llamada Granada Poderosa. Y ahí está tipificando el momento que fue derrotado este dios o esos ejércitos, y hubo llanto porque el pueblo de Israel fue derrotado porque mataron a Josías, y hubo llanto. Y como ese llanto por la muerte de Josías, dice, así van a llorar, se lamentarán y se arrepentirán y buscarán a Dios. Capítulo 13. Desde los versículos 1 al 6 está hablando sobre la limpieza que Dios hará. Leámoslo. Capítulo 13. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y hasta el versículo 6, hermano, está hablando que sanarán heridas y que el Espíritu de Dios obrará una vez más y nos limpiará con su sangre nuestro Señor Jesucristo una vez más de los pecados. Y ahí los que se acerquen al Señor o los que miren a Él, entonces recibirán perdón. En el versículo 4 dice: y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Hoy en día tenemos tantos falsos profetas que no se rige por la palabra de Dios o la interpretan a su manera. Inclusive estaba oyendo yo, bueno, a mí me gusta ver bastantes documentales sobre Israel y sobre sobre los falsos profetas y todo eso. Y estaba viendo algunos documentales increíblemente, hermanos, fuera de orden, puros espíritus demoníacos. Y en el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo habrán algunos profetizando, diciendo que Dios les ha hablado. Y estos prácticamente serán avergonzados. Y los de este tiempo que hablan falsas profecías también serán avergonzados cuando se dé el rapto de la iglesia. En el versículo 1 nosotros vemos cómo Dios va a limpiar y va a quitar toda la idolatría que va a existir en ese tiempo de la gran tribulación, antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 7 dice, leámoslo: el pastor de Jehová es herido. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esto es una profecía que ya se cumplió. Esta prácticamente está detallando la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando habla de dispersos, y aquí quiero que vaya conmigo a Mateo 26:31, por aquí la tenemos, Mateo 26:31,
habla de esta parte de Zacarías. Dice de la siguiente manera. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí está citando, Jesucristo mismo está citando al profeta Zacarías. Y también en el versículo 56 lo podemos ver, siempre del capítulo 26. En el 56 dice de la siguiente manera, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y en Marcos 14:27 una vez más se vuelve a mencionar y dice de la siguiente manera. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahí está la profecía que el mismo Jesús está mencionándoles que van a ser dispersadas. Algunos dicen que esto ya se cumplió en el año 70 después de Cristo. Ustedes conocen la historia de que el templo una vez más fue quemado. Y entonces que ahí todos los cristianos fueron dispersos y fueron enviados a todas partes del mundo. Y de esa manera se predicó el evangelio. Ahí se cumple prácticamente la dispersión de la casa de Israel, del pueblo de Dios, de los redimidos con su sangre. Luego vamos al versículo 8 al 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío, y él dirá Jehová es mi Dios. Está hablando de que del 100% de los judíos, solo la tercera parte se va a arrepentir y Dios los probará como se prueba el oro y la plata para ver si realmente se han arrepentido. Quiere decir que las otras 2 partes de judíos no reconocerán a Jesucristo como Rey y Señor. La gloria sea para el Señor. Capítulo 14. Jerusalén y las naciones, dice el título. Todo el capítulo 14, hermanos, está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y menciona unas partes de la gran tribulación. Aquí dice, aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. El día de Jehová es la gran tribulación y su segunda venida. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Está hablando del momento ya del final de la gran tribulación. Israel ha pasado por muchos momentos de asedio contra su pueblo, contra su gente, pero este será el último, la gran tribulación. Y de una vez por todas el Señor vendrá a rescatar a su pueblo. Jesucristo será nuestro Rey y Señor. Él gobernará en Jerusalén. Y aquí hay una profecía para todos aquellos pueblos que, digámoslo así, todo aquel estado o país que queden vivos, digámoslo así. Dice en el versículo 11, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Qué palabras más lindas estas, de que habrá paz. Yo me recuerdo de un canto que dice así, y habrá paz en el valle para mí. Los que son viejitos igual a mí, no digas nada, Kevin. Recordarán estas notas, ¿verdad? Habrá paz. Y dice que en el milenio
el niño jugará con el león o con el cachorro de león y la mamá del leoncillo no va a decir nada, porque habrá paz, tranquilidad. Y el ser humano dice que va a morir por viejito, ¿verdad? Así como voy a morir yo. El Señor tiene los días contados para cada uno de nosotros. Y en ese reinado de nuestro Señor Jesucristo también hay una profecía para algunos que no lleguen a cumplir lo que Dios está diciendo que deben de hacer. Como hemos dicho, en el 14.2 habla de la guerra de Armagedón. Mire, y yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y aquí está hablando de la guerra de Armagedón, que se va a dar en el valle de Megiddo, allí a los 90 kilómetros al norte de Jerusalén. En el versículo 3 está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 4 se cumplirá esta profecía en su segunda venida. Cambiará la topografía de Jerusalén, porque habla que el monte Sinaí se va a abrir en dos, hacia el norte y hacia el sur, y se va a formar un valle después de ese evento, porque el Señor Jesucristo vendrá y la tierra no va a soportar la presencia de nuestro Señor. Por lo tanto, el monte Sinaí dice que se va a partir en dos, entonces va a cambiar la topografía y habrá un gran valle entre esa separación del monte Sinaí, véalo, y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. No es Sinaí, es los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es el monte de los olivos. Ya estaba diciendo alguna herejía. Perdónenme los pastores que escucharon el monte Sinaí. Es el monte de los olivos, el que se va a partir en dos. Cambiará la topografía de Israel. En el versículo 4 también ahí dice, y podemos leerlo en Lucas 24:50. Véalo conmigo, Lucas 24:50. Y dice así de la siguiente manera. 50 no lo hallo aquí. Los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. En este mismo lugar donde el Señor ascendió, Monte de los Olivos, ahí mismo regresará. Y se cumplirá esta promesa o esta profecía. Hechos 1:9-12 también menciona este momento crucial. 9:12. 1:9, perdón. 1:9 al 12. Dice de la siguiente manera: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cerca, porque el día de reposo no pueden caminar mucho, ¿verdad? Entonces, se cumplirá esta palabra, que en el mismo lugar de donde el Señor ascendió, ahí mismo regresará. Y este monte dice que se va a partir en dos y se va a formar un valle. Se va a cambiar la topografía del lugar. Del versículo 12 al 15 está hablando del juicio de las naciones. Y en el versículo 9 y 20 está hablando del reinado de Jesucristo, del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo.
Dice que del versículo 16 al 19, y aquí sí vamos a leerlo, Zacarías 14, 16, dice, y todos los que sobrevivieren, mire aquí dice la palabra de Dios que van a haber sobrevivientes después de la guerra del Armagedón. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hasta el versículo 19. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. No habrá lluvia y habrán plagas para aquellos sobrevivientes que pasaron al milenio, aquellos que sobrevivieron y que no vengan a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aquí lo está diciendo literalmente, que no vinieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén, entonces recibirán estas plagas y no habrá lluvia. Todavía habrá juicio contra estas naciones que no quieren reconocer a Jesucristo y no quieren obedecer a lo que nuestro Señor Jesucristo en el milenio ha establecido desde ya, que año tras año tienen que llegar a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué es esto de la fiesta de los tabernáculos? No se pierde el siguiente estudio. No, te lo voy a explicar, pero esto sería bueno de estudiarlo. Va las fiestas anuales de los judíos, porque de eso nosotros debemos de aprender mucho. Y también deberíamos de aprender sobre los diferentes tipos de ofrenda que el Señor les dejó en sus mandamientos al pueblo de Israel. La fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se celebra en el mes de, voy a leerlo, Tishrei. No sé si se pronuncia así ese hebreo, Tishrei. Del 15 al 21. Son 7 días de fiesta, una semana completa. Aproximadamente es a principio o a mediados de octubre en nuestro calendario romano, greco-romano. En este año va a ser 5 y 6, si no me equivoco, y son días de asueto en la embajada de Israel en todos los países, porque se celebra la fiesta de los tabernáculos. Hoy en día no lo hacen como está establecido en la Torá. No lo hacen así, pero en ese tiempo sí. ¿Y qué hacían en esta fiesta de los tabernáculos? Tenían que ir a acampar a Jerusalén en tiendas de campaña o en cabañas hechas de madera, pero rústicas, ¿verdad? Tenían entre esos 7 días, había un día de reposo, igualito que el sábado. Por eso en otro estudio hemos hablado de que para que se cumplan los 3 días que habla el profeta, habla del profeta Jonás, que Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre o en la panza, como dicen los niños, ¿verdad? Del pez. Así el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, tenía que pasar 3 días y 3 noches en la tumba. Pero si murió un viernes y resucitó un domingo, no son ni 3 días ni 3 noches. Entonces ahí se cumple el hecho de que se cruzó un día de reposo a la par del otro día de reposo. Entonces, un día jueves fue de reposo y luego el sábado fue de reposo. Bueno, ese es otro estudio, como les digo, ¿verdad? Ya lo dimos en la iglesia de cómo contar esos 3 días y esas 3 noches para que se cumplieran. Entonces, esta fiesta de tabernáculos que inicia con un día de reposo, 7 días, iban a recordar, acampaban en tiendas de campaña para recordar los 40 años que anduvieron en el desierto.
y llegan para ofrecer sacrificios de harina y de animales también. Bueno, llegaban en aquel tiempo, hoy no lo hacen, ¿verdad? En agradecimiento a Dios porque los cuidó durante 40 años en el desierto. Entonces es una fiesta que todos los años debe de hacerse, y también se hacen oraciones por las lluvias y agradecimiento por la cosecha que ya pasó, y oración pidiendo que la próxima cosecha sea de bendición. Y como les digo, esto de la fiesta sería un tema más específico para estudiarlo. Si alguno me lo pide, pues podríamos ponerlo en estudio también, las fiestas de los judíos y su tipificación en el tiempo actual. Hermanos, hemos aprendido bastante del libro de Zacarías. Bueno, al menos yo, ¿verdad? He aprendido bastante de este libro y de todos los profetas menores. Riqueza de palabra. Se siente que hay Espíritu Santo ahí detrás de estas escrituras, hermanos. Interesémonos por leer la Biblia, por estudiarla. Los felicito a ustedes que están conectados. Anime a aquellos que no se han conectado para que estén en los cultos y en estos estudios que son tan importantes. Ahora usted puede responder preguntas si le hacen, mira, ¿y qué es Megiddo? ¿Qué es Armagedón? ¿O qué significa? ¿O dónde está tal ciudad? Porque todo eso hemos ido estudiando en el libro de Zacarías. Dios es grande, hermanos. Dios es grande, que todavía extiende su mano de misericordia a cada uno de nosotros. Y mientras Él tarde en venir, en arrebatar a la iglesia, mantengámonos sirviéndole y adorando. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Señor, te alabamos por esta bendición que nos has dado, Señor, de estudiar tu palabra. Gracias por lo que aprendemos cada vez que leemos, y mucho más cada vez que estudiamos tu palabra, Señor. Señor, que estos conocimientos no solamente sean para andar diciendo yo sé esto, yo sé lo otro, sino, Señor, para humillarnos más y mantener esa esperanza de que tú vienes por tu iglesia y que tú vienes por tu pueblo, Señor. Exaltado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por darnos esta bendición de estudiar los profetas menores. Pedimos, Señor, que tú nos guíes, que nos des la capacidad, Señor, de poder estudiar el libro de Isaías, o el que haya, Señor, recibido más votos en la encuesta, para que podamos seguir aprendiendo de tu palabra. Bendice a las familias de la iglesia, bendice a las familias en Canadá, en Estados Unidos, en México, Centroamérica, Suramérica, en Europa, Señor, y a toda la gente que está enferma alrededor del mundo, Señor. Sana ya, Señor, y quita y elimina tú este virus, Señor, que tanto daño está haciendo a nivel mundial. Provee para los que no tienen, Señor, y cobertura especial para tus hijos y para todos aquellos, Señor, que aunque no sean lavados con tu sangre, protégelos, Señor, porque están peleando contra esta pandemia. Señor, alcanza con tu salvación a aquellos que no te conocen. Y pedimos, Señor, cobertura para los misioneros, para los pastores, para los evangelistas, para nuestros líderes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.